الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas en la fe. Quiera esta oportunidad sea una de las oportunidades que Allah, Dios Todopoderoso, nos permita aprender un poco más de su hermosa religión, estando ahora en un mes bendito, el mes de Ramadán, en este año en 1446. Estamos también en una de las últimas noches del mes sagrado, del mes bendito de Ramadán, y esperamos que Allah Azza wa Jal nos multiplique todas las buenas acciones que podamos hacer en estos días y en estas noches. En esta oportunidad voy a hablar con ustedes acerca de un concepto bastante importante en el Islam, que es al-istiqama, que es traducido generalmente en el idioma español como la perseverancia. Entiéndase la perseverancia en la fe o la constancia en la práctica de la religión a través del tiempo. Pedimos a Allah Azza wa Jal que nos enseñe de lo bueno. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman innaka antal alimul hakim. Le pedimos con esa plegaria de profética que decía, oh Allah, enséñanos aquellos conocimientos que nos son útiles y haz que estos conocimientos después nos beneficien. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos acreciente también en fe y en guía. En esta oportunidad vamos a entrar un poco en el tema del concepto al-istiqama. Es un concepto bastante hablado en los textos del Islam, empezando por el noble Corán y también la Sunna del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Es un concepto que nos habla acerca de adherirnos a la fe, adherirnos con fuerza a lo que Allah Azza wa Jal reveló y la doctrina divina, empezando por la creencia, ¿no es cierto? Por el aqida. Y después de esto, por supuesto, los conceptos, la práctica de estos conceptos, que es lo que se conoce como arkan el iman, arkan el islam, los pilares de la fe y de la religión, y todos los eh, conocimientos que se salen de la Sharia, que salen del Corán y de la Sunna, todos los mandamientos, todos los preceptos, todas las guías, todas las exhortaciones, todo esto tratar de llevar a la práctica de la mejor manera y de una manera en la que podamos ser constantes en el tiempo. Y de esto, inshallah, voy a hablar con ustedes en el día de hoy. En cuanto a la perseverancia, por supuesto, estamos hablando de la religión y es un concepto bastante amplio, pero se puede resumir de varias formas. Una de ellas como as-sirat al-mustaqim, el camino correcto o el camino recto, que es lo que lo recitamos en el Fatiha, el primer capítulo del Noble Corán, todos los días. Entonces, que Allah nos mantenga en este camino, porque es un camino recto, es un camino que Allah mismo trazó, que nos lleva desde el punto en el que estamos hasta donde está Él, ¿sí? Que significa su complacencia y últimamente el paraíso. Entonces, continuamente estamos pidiendo a Allah que nos dé istiqama, que nos dé constancia y perseverancia en la religión. Vamos a ver que Allah Azza wa Jal le ordena esto al profeta en un pasaje del Noble Corán y le dice, wastaqim kama umirt, y mantente firme así como se te fue ordenado. Eh, También se le puede traducir a este concepto o a esta palabra, staqim, es decir, sé perseverante. Sé perseverante, párate firme, sigue recto, camina por este sendero y no te desvíes, no flaquees, sino que mantente como Allah te ha ordenado. Y vamos a encontrar también que el profeta alayhi salatu wasalam, nuestro querido llamado profeta, la paz sea con él, también lo exhortó a sus discípulos. Por supuesto que durante toda su vida fue el ejemplo y los dijo de varias formas, pero en un hadith bastante conocido y bastante célebre, lo exhortó de esa manera en forma de consejo
para el sahabi, para el compañero que escuchó y por supuesto para toda la nación, para todos y cada uno de nosotros, cuando le dijo, le pidió un consejo a este hombre, le pidió un consejo al profeta sallallahu eh, de cómo llevar adelante la religión, porque veía que había muchos mandamientos, habían muchas cosas para aprender, que él todavía no podía, eh, sentía que no le daba mucho la cabeza o el tiempo y las ocupaciones, ¿no es cierto? Le pidió un consejo al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo, Qul amantu billah, thumma istaqim. Y le dio este grandioso y fabuloso consejo. Le dijo a este hombre, di creo en Allah y después istaqim, que es mantente firme, mantente perseverante en la fe. Y este es uno de los mejores consejos que me puedo dar a mí mismo y que les puedo dar a todos ustedes. Es el istiqam, es mantenerse firme y perseverante en la fe. Y hacer todo lo posible para llegar a esto, porque no es tan fácil. Vamos a ver que no es correcto el camino de la exageración y el camino de sobrecargarse con cosas y ponerse una pila de libros y decir, bueno, voy a aprender esto y ponerse metas muy difíciles, ni tampoco el tema del abandono, ¿no es cierto? El otro extremo también es lo contrario, es lo que hacemos que perdamos después la fe. Entonces hay que mantenerse en un camino medio, inshallah, y de esto vamos a hablar un poco más adelante, como el profeta sallallahu nos dio un par de consejos al respecto que son muy, muy útiles. En cuanto a las personas que se mantengan firmes en la religión, bueno, tienen una buena nueva de parte de Dios en el noble Corán. En dos pasajes se nos habla de la recompensa y la albricia para las personas que se mantienen firmes en la religión, como dice el Todopoderoso, Inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. En este pasaje, Allah nos dice, ciertamente aquellos que han dicho, nuestro Señor es Allah, o sea, lo han dicho con fe, lo han dicho con certeza en el corazón, lo han dicho con plena creencia en esto, ¿no es cierto? Han dicho, nuestro Señor es Allah. Thumma istaqamu, y después se mantienen firmes en la guía, ¿no es cierto? Perseveran, thumma istaqamu, son perseverantes. Fala khawfun alayhim, esta es la primera albricia, no sentirán miedo, no sentirán miedo. Wala hum yahzanun, y tampoco se entristecerán. Tienen estas dos albricias aquí y después en la siguiente ley nos dice, Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ellos son los compañeros del jardín eterno, del paraíso. Dice Allah, donde permanecerán para siempre, donde serán inmortales como recompensa por lo que solían hacer. Recompensa por lo que solían hacer. Bueno, esta es la albricia de aquellos que se mantienen perseverantes en la fe. Entonces debemos ponernos esa intención y ese propósito si somos musulmanes, nacimos en el Islam o hemos abrazado el Islam. Ese es uno de los objetivos más importantes que debemos ponernos. Es decir, ver a largo plazo, no solamente ahora, mañana, este mes, cuánto puedo aprender. No, tienen que ponerse el objetivo de poder llevar esta religión del Islam a un plazo largo. Por eso es que a muchos hermanos o muchas hermanas a veces vemos que se les hace difícil algunos de los preceptos o algunos de los mandamientos del Islam al principio, si se han abrazado el Islam. Y el consejo aquí es no sobrecargarte y irlo tomando poco a poco, irlo asimilando poco a poco. Las leyes del Islam no fueron descendidas todas de un solo golpe, sino que fueron descendiendo paulatinamente. Las leyes de la fe, las leyes de la creencia en el encuentro con Allah, en el día final, en la Meca, por un tiempo de más de 12 años y después, cuando el profeta, la paz con nuestra familia comenzaron ya a intensificarse o a aumentar las leyes que tienen que ver con las prescripciones, es decir, con lo que es haram y lo que es halal, ¿no es cierto? Entonces, siempre empezamos por la aqida, por la fe y después vamos aprendiendo un poco más. Y a la medida que podamos, sin duda no todos somos iguales y podemos unos más
y otros. Pero volvamos a la ley, que la ley requiere un poco más de reflexión y un poco más de entendimiento. Dice, Inna ladina qalu rabbuna Allah. Entonces, aquellos que dicen, nuestro Señor es Allah. Nuestro Señor es Allah, ¿no? Esto lo encontramos en el capítulo de Al-Ahqaf del Noble Corán, las dunas. Vamos a ver que aquellos que dicen que nuestro Señor es Allah, por supuesto, dicen primeramente con el corazón, porque el corazón habla primero que la boca, y lo dicen con certeza, con veracidad, con convencimiento. Nuestro Señor es Allah y no hay otro Señor para nosotros sino Él, o sea, Creador, Rab, Señor del universo, amo y dueño. Sí, aquí la palabra que se usa en árabe no es Sayyid, que es Señor para personas, sino es Rab, que es el Señor amo y dueño de todo cuanto existe. Él es nuestro Señor, es Allah. Es decir, solo a Él nos vamos a encomendar y de Él vamos a tener últimamente toda nuestra esperanza y todo nuestro anhelo y nuestra fe puesta en Él. Todo lo demás está muy por debajo del Todopoderoso. Entonces tienen esto en su corazón y dice, "Thumma istaqamu", y se mantienen firmes, tratan de permanecer siempre sólidos y firmes en esta fe, no van derecho o izquierda y se mantienen firmes en lo que implica esto, es decir, acepto a mi Señor y acepto la revelación que vino de Él a través de los profetas, siendo el último el profeta Muhammad, la paz con él, y el Corán, que es el libro sagrado que le fue revelado al profeta Sallallahu. Entonces se mantienen perseverantes y firmes en esto. Entonces tienen estas tres albricias. No van a tener miedo, no se van a entristecer y van a entrar al paraíso. ¿Sí? Vamos a la primera. Dice, "Fala khawfun alayhim". El ser humano tiene siempre miedo de muchas cosas en la vida, al momento de la muerte y lo que viene después de la muerte. ¿Sí? Siempre vamos a ser afectados con estas cosas. La primera es el miedo del mundo. El miedo del mundo es algo, bueno, muy natural y hay diferentes tipos de miedo, pero se puede entender que el gran miedo, entrar en mucho miedo o pánico, esta gente es preservada de eso. La gente que realmente tiene fe en Allah y se encomienda en Él y es perseverante en la práctica de la religión, no va a tener nada de miedo en este mundo. Pero algunos de los exégetas o de los que interpretan el Corán dicen que hace un poco más referencia a es el momento que partimos de este mundo y cobra mucho más sentido también, en mi opinión personal, porque es cuando la persona está saliendo de este mundo y entrando en un mundo completamente desconocido, que es lo que viene después de la muerte, después del Maut, o eh, al-Ba'th al-Sugra, también la resurrección menor, porque realmente no es que la persona muere por completo, sino que el espíritu sale del cuerpo y entra en otro mundo. Entonces, esta opinión me parece más correcta. Y vamos a ver que después dice, "Walahum yahzanun", y no se entristecen. ¿A qué hace referencia? Bueno, dicen los sabios que hace referencia a que esta persona no va a sentir miedo de morir más allá del miedo natural al momento de morir, porque van a estar con unos ángeles que le van a recibir. Y de esto hay otra aleya que también es tafsir de esta aleya que vamos ahora a citarla más adelante. Walahum yahzanun, y tampoco se van a entristecer de dejar este mundo, de pronto dejar a familia, dejar al cónyuge, dejar a padres, o de pronto dejar a hijos, o dejar hijos pequeños, o dejar cosas que él amaba de este mundo. Dice, no se van a entristecer. Entonces tiene estas dos características. No van a tener miedo ni se van a entristecer al dejar este mundo. ¿Quién? Las personas que fueron perseverantes en la fe. Y después, por supuesto, tienen la gran albicia de Allah Azza wa Jal, y es Ulaika ashabul jannah. Y ellos son la gente del paraíso, khalidina fiha, donde se van a quedar para siempre. Dice Allah después, al final de la ley, Jaza'an bima kanu ya'malun, en recompensa por lo que hacían. Fíjense, dice en recompensa por lo que hacían. Entonces, no solamente es creer, o hablar, sino es hacer. Al final de la ley dice en recompensa por lo que hacían. Y Allah, por supuesto, es perfecto en el uso del idioma y al momento de que escogió las palabras para su libro, el Corán, la última revelación de Allah Azza wa Jal. Entonces dice, en recompensa por lo que hacían, lo que implica que esta perseverancia en la religión son obras, ¿sí? Son creencias, palabras y obras. Es rezo, es ayuno, es asake o zaká, es limosna, es caridad.
que es lectura del Corán, es reflexión, es ayuda al prójimo, es rezos por la noche, es todo tipo de buenas acciones, aprender de la religión, enseñar de la religión, un montón de cosas buenas que podemos hacer. Entonces son acciones que las hemos puesto en práctica y Allah dice, y en recompensa de eso tienen entonces el paraíso. Vamos a la siguiente aleya, que también nos habla acerca del istiqama, que es mantenerse firme en la religión y perseverar en ella, y es unos pasajes más bonitos del noble Corán. Dice, Inna ladina qalu rabbuna Allah. Empieza de la misma manera. Ciertamente aquellos dicen nuestro Señor es Allah. Thumma istaqamu, y después se mantienen firmes en ello. Son perseverantes. Tatanazzalu alayhimul malaika. A ellos vendrán los ángeles, descenderán los ángeles para ellos. Alla takhafu wa la tahzanu. Y les dirán estas palabras bellas. No tengan miedo y no se entristezcan. Vamos a ver cómo este es un poco como de tafsir o de explicación de la ley anterior. Entonces son los ángeles los que te están diciendo esto, están tranquilizando tu alma en este mundo y al momento que tú dejas este mundo. La tajafu wa la tahzanu. No tengan miedo y tampoco se entristezcan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Y tengan las albricias, las buenas nuevas del paraíso que se les fue prometido. Dice después los ángeles, Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nosotros somos sus aliados, ¿sí? Estamos de su lado, ¿sí? En este mundo y también en el otro. En la otra vida, la muerte es un paso y después viene la resurrección y después viene la vida eterna. Entonces son aliados de nosotros, los creyentes, los ángeles, si es que hemos sido perseverantes en la fe. Entonces dice, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. Y las albricias continúan por boca de los ángeles y les dicen, ustedes tendrán en ella, ¿sí? En la otra vida, todo lo que sus almas deseen, todo lo que sus almas anhelen y quieran. ولكم فيها ما تدعون. Y tendrán todo lo que pidan. Imagínense qué excelentes y qué hermosas albricias de los ángeles para los creyentes que han perseverado en la fe. Nuzulan min ghafurin rahim. Y esta es una manera en la que Allah te recibe, ¿sí? A los creyentes se llama Nuzul, del Ghafur, el Rahim, que es el perdonador y el compasivo. Este es un pasaje de la Sura Fussilat del Corán, que también nos habla acerca de la perseverancia en la fe y del istiqama y de la recompensa de aquellos que se mantienen firmes en la fe. Ahora vamos a ver qué implica ser firmes en la fe. Bueno, implica muchas cosas y más adelante vamos a ver unos ejemplos de la vida real de algunos profetas, de algunos sahaba, también compañeros de profetas y de grandes hombres de la historia, inshallah ta'ala. De momento, vamos con la reflexión de istiqama. El istiqama es un concepto, como ya les hablé, bastante amplio de perseverar. De hecho, uno de los grandes sabios del Islam, del que voy a mencionar brevemente, inshallah, más adelante, que es el imam Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin, Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah. Él escribió un libro acerca del istiqama que cae en 2 volúmenes. Y para que tengan una idea del concepto tan grande y tan importante que ha sido para muchos de los sabios. En él habla con mucho detalle acerca de lo que implica mantenerse firme en la fe. Y empieza, por supuesto, con la creencia correcta, con la adherencia a lo que está en el Corán, con la correcta interpretación de acuerdo a los grandes primeros sabios del Islam, empezando por los sahaba, por supuesto, los compañeros del profeta, el profeta, los que vinieron después también a Tabeín, y los grandes sabios de la religión, A'immat al-Umma, los grandes referentes de nuestra nación, y cómo esto se va después enraizando en nuestros corazones y cómo esto debe ser también, bueno, mostrado en la práctica, ¿no es cierto? Entonces habla de la importancia de los grandes mandamientos también y los mandamientos pequeños y de hacer caso a las cosas que Allah Azza wa Jal nos ha
ordenado en primera instancia y de lo que es primero, primero, lo que es segundo, segundo. Es decir, darle la importancia correcta a esto. Hay una ley también que nos habla de una u otra manera también de este mismo concepto. Una ley que dice, Inna ladina amanu wa amilu salihat wa aqamu salah wa atu zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. En esta ley, Allah nos está hablando de la práctica de la religión y también nos da las mismas albricias de las leyes anteriores, lo cual podemos entender que es una interpretación del istiqama o lo que es istiqama ya en la práctica, ¿no? Dice ciertamente aquellos que, que creen, que obran, que hacen buenas acciones, cumplen con el salah, entregan el zakah, que es el asaque, ellos tendrán su recompensa junto a su Señor y no tendrán miedo ni tampoco se van a entristecer, ¿no? La traducción aproximada de esta aleya, la aleya 277 del capítulo Al-Baqarah, nos habla ya de lo que es la puesta en práctica de de lo que es perseverar en la religión. Por supuesto, son muchos mandamientos, pero es bueno simplificar a veces para poder tener en la mente esto claro y, y, y no sentir que es muy difícil o que es muy complejo. Y ahora, inshallah ta'ala, vamos a ver unos ejemplos de lo que sería, después de esta pausa, inshallah, unos ejemplos de lo que sería ya la perseverancia en personas. Ya es algo que podemos verlo y reflejar en los seres humanos, inshallah ta'ala. رمضان أشرق Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en la fe. Continuemos con el concepto de lo que es al-istiqama, la perseverancia en la fe, la perseverancia en la religión. Y ahora vamos a ver ejemplos breves de lo que nos cuenta el Noble Corán y de lo que tenemos en la historia del Islam. Podemos empezar con el profeta Nuh, alayhi salam. El profeta Noé es uno de los ejemplos más grandes de perseverancia. Como todos sabemos, en aquella época, el profeta Noé habitaba en un mundo muy corrupto, en un mundo lleno de injusticia. En esa época, la gente era longeva. Allah Azza wa Jal había decretado que la gente viva muchos años. Entonces, la gente en esa primera época en la que se habitó la tierra, la gente vivía 200, 300, 400 años. Era muy normal. El profeta Noé, la paz con él, fue enviado a ellos. El profeta fue uno de los hombres longevos. Seguro lo conocen la historia también en la Biblia, que es muy popular. El Corán nos narra de que el profeta Nuh, alayhi salam, pasó predicando a su pueblo por cientos de años, literalmente. De hecho, su vida total fue de 950 años, una vida muy, muy, muy larga. Y subhanallah, gloria a Dios, es un hombre que se mantuvo firme en la fe, que no desvaneció y que no flaqueó en lo que es la prédica. El profeta Nuh alayhi salam encontró muchísima adversidad de su pueblo. El pueblo lo llegó a ridiculizar, lo llegó a agredir en muchas instancias, hasta que Nuh, después de tantos años, cientos de años, pierde la esperanza que esta gente en un momento abrace la fe y le invoca a Allah que le auxilie. Y Allah Azza wa Jal, como sabemos, le ordenó que haga el arca en la cual le salvó. Es un gran, gran ejemplo y es el primero de los mensajeros, de acuerdo a un grupo importante de mufassirín, de exégetas del noble Corán. También vamos a ver los demás profetas. En la lista de los profetas del noble Corán, una lista bastante interesante, bonita, en donde, bueno, vemos que tenemos al profeta Saleh, tenemos al profeta
Shuaib, tenemos al profeta Musa, Isa, por supuesto. Todos los profetas fueron grandes ejemplos en su prédica. El profeta Saleh estuvo predicando a un pueblo obstinado en el mal, a un pueblo extremadamente arrogante, que eran los aditas, el pueblo de Ad, que eran gente muy, muy poderosa, muy corpulenta y que habían conquistado a todos los pueblos alrededor de ellos. Y el profeta Saleh, el profeta Hud, perdón, estuvo predicando a este pueblo, el pueblo de Ad, y bueno, encontró muchísimo rechazo, le quisieron agredir, le quisieron matar, y el profeta se mantuvo firme en la predica. Lo mismo el profeta Saleh a su pueblo, el pueblo Shuaib, que vino después de ellos, Thamud, el pueblo de Thamud, que vino después del pueblo de Ad. Y bueno, Saleh también tenemos varias conversaciones de él en el Corán, cómo les predicaba y llamaba al bien, y también encontró mucho rechazo de ellos. Profeta Musa, alayhi salam, la paz con él, Moisés, es un profeta que estuvo predicando a su pueblo mucho tiempo, que eran los antiguos egipcios que tenían una poderosísima un imperio, una dinastía enorme, eh, amplia, que se iba cientos de años para atrás, que tenían esta religión ya muy establecida de adoración a ídolos. Y bueno, el profeta Moisés estuvo predicándoles la unicidad de Dios, el Tawhid, por un tiempo hasta que, bueno, lo rechazaron. No hubo manera de que acepten la prédica del profeta y Allah Azza wa Jal, Dios Todopoderoso, le ordena al profeta Moisés y a su pueblo salir de Egipto, que hasta ese momento se mantuvo firme en su prédica y después estuvo muchos años más con su pueblo predicando y enseñándole los mandamientos y siendo firme a pesar de lo que encontró de dificultades de parte de ellos. Y tenemos muchos profetas después de él mencionados en el Corán, también en la Biblia. El profeta Elías, por ejemplo, que predicó a un pueblo que también comenzó a ver el politeísmo y se mantuvo firme en eso, enseñando las enseñanzas de Allah. El profeta Isa, Jesús, la paz sea con él, también estuvo predicando a un pueblo obstinado por alejarse de Dios y por incumplir muchos de los mandamientos y lo rechazaron, encontró muchísimo rechazo y conspiraron para matarle, como es muy conocida su historia. Vamos al profeta Muhammad, la paz sea con él, desde su momento en que comienza su prédica, a sus 40 años, comienza a encontrar también muchísima oposición de su tribu entera, que es la tribu de Quraysh, que era la tribu noble que gobernaba la Meca en aquel entonces. Y de incluso su familia, su clan, encontró gente que se lo puso enormemente y quiso apagar su prédica, le quisieron sobornar con cosas, le hicieron un montón de artimañas para que deje su prédica. Bueno, la historia del profeta Muhammad, la paz con él, es muy conocida. Tenemos la Sira, tenemos libros que nos hablan acerca de este gran hombre. Pero vemos que siempre se mantuvo firme en la fe. Conocemos el famoso pasaje de su sira que se cuenta en los libros en la que le dijeron al profeta Muhammad salam, insistieron que deje su prédica, que esto está dañando el comercio en la Meca, que no está llevando a nada, que está trayendo enemistad entre padres y hijos. Y, y comenzaron a decir, bueno, profeta Muhammad, ¿qué quieres tú? ¿Quieres que te hagamos el hombre más rico de la Meca? Te hacemos. ¿Quieres, te casamos con las mujeres más bellas de la Meca? Eh, Te casamos. Si quieres un poco de, digamos, autoridad y poder y te hacemos el jefe de la tribu de Quraysh, te lo hacemos. Sí, pero deja esa prédica de que Dios es uno solo y déjanos con los ídolos de nuestros ancestros que nosotros tenemos aquí en la Meca. El profeta Sallallahu, por supuesto, rechazó todo eso, no le interesaba nada del dunya, del mundo, y dijo en uno de los relatos, dijo, si me ponen el sol en la derecha y la luna en la izquierda, no voy a dejar esta prédica. Es decir, voy a continuar con lo que Allah me ha ordenado hacer. Y así fueron todos sus años en la Meca, fue conspirado contra él, quisieron matarle, fue expulsado. En varias ocasiones fue llevado a él y a sus compañeros a situaciones muy difíciles
Y bueno, el profeta después emigra a Medina por orden de Allah y después Allah le favorece. En Medina igual encontró mucha oposición de las tribus alrededor de Medina que quisieron igual conspirar para acabar con el Islam en Arabia, pero Allah, mutimu nurihi walau kariha al-kafirun. Pero Allah hace con que su luz se complete, la luz de la fe, hasta que, aunque rechacen la gente incrédula. Vamos a hablar un poquito entonces de los sahaba, de los discípulos del profeta, de este gran maestro, alayhi salatu wasalam, que dejaron un legado también de perseverancia en la fe. Entre ellos Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, el primer califa del Islam, el más cercano al profeta, el amigo más cercano a él y que más le apoyó, el compañero que más le apoyó desde el principio hasta el fin. Es uno de los primeros hombres en creer en el Islam y se mantuvo muy firme, implacable en lo que es la religión hasta el último de sus alientos. Es un hombre que luchó junto al profeta, que aguantó junto al profeta sallam, todo tipo de hostilidad, todo tipo de insulto, todo tipo de agresión que le hacían al profeta y le hacían a él y a los sahaba, todo lo que quisieron eh, ridiculizar al profeta sallam, estuvo ahí apoyándole. Allah le había otorgado dinero a Abu Bakr y estuvo gastando ese dinero en todo lo que el profeta necesitaba cuando necesitaba hacer un viaje para aquí, para allá, para predicar cualquier cosa que el profeta estaba él siempre presto para ayudarle. Después de la muerte del profeta sallam, Abu Bakr comenzó a obtener muchas responsabilidades y muy difíciles. Fue escogido califa del Islam o el primer, digamos, jefe de Estado después del profeta sallam. Y es conocida la historia de él en la que al principio un grupo de árabes se rebeló y dijeron el zaká, el asaque, la contribución obligatoria anual era particular del tiempo del profeta. Salam. Después de su muerte ya no. Y contaban en la ley en la que dice, "Khudh min amwalihim", toma de su riqueza, sadaqatan, aquí para que se purifiquen. De entre las tantas órdenes acerca del zakah, hay una en la que Allah le decía al profeta que tome de su riqueza eh, para distribuir después a los pobres. Bueno, este grupo de árabes dijeron, bueno, como ya no está el profeta, ya no hay quien tome de nosotros la riqueza, entonces ya no vamos a pagar el zakah. Entonces se juntaron los sahaba y Abu Bakr vio que debe se debe cumplir con este pilar de la religión. E incluso algunos de los sahaba le aconsejaron a Abu Bakr de que no haga demasiado problema con aquellos árabes que no quieren pagar, que los deje. Y Abu Bakr dijo, no, les voy a combatir y mientras Abu Bakr esté vivo, esta religión no va a mermar, no va a decrecer. Sí, entonces Abu Bakr se paró y dijo, aunque todos ustedes se opongan, yo no voy a dejar que esto suceda. Y así Abu Bakr combatió contra esta gente que se rebeló contra el Islam, hasta que, alhamdulillah, se pudo hacer claro de que el zakah es un pilar de la religión y que debe mantenerse como tal hasta en los últimos de los días. Porque Abu Bakr tiene en su biografía un ejemplo extraordinario de lo que es la perseverancia y la firmeza en la religión. Lo vamos a ver de Omar ibn al-Khattab, también uno de los más grandes aliados y compañeros del profeta sallam, y en su mandato cómo se mantuvo firme. Antes de la muerte del profeta, la paz con él, estuvo a su lado defendiéndolo, estuvo participando con él en todas las batallas, estuvo dispuesto a dar su vida por el profeta siempre y por velar por su integridad. Después de él, en sus días de califa, en sus varios años que tuvo, también estuvo eh, al servicio del Islam y los musulmanes. Lo mismo Uthman, el siguiente califa del Islam, que también tuvo que afrontar muchas dificultades y vicisitudes y gente que se opuso contra él, hasta que lamentablemente al final de sus días le mataron, muere Uthman asesinado, el tercer califa del Islam. Pero hasta ese momento se mantuvo firme en lo que es la verdad, en lo que es correcto. Después sigue Ali ibn Abi Talib, el cuarto califa del Islam. También vemos que es una persona que encontró aún más rebeldía dentro de los árabes contra, contra lo que sería el gobierno y se mantuvo firme en lo que es la verdad
y lo que es la justicia hasta el último de sus días, que lamentablemente nuestro querido y amado califa del Islam, Ali ibn Abi Talib, fue asesinado. Pero esto fue un ejemplo de valentía extraordinario, de firmeza, y de temple y de saber lo que está bien y lo que hay que hacer. Los demás sahaba también fueron todos grandes ejemplos. Entre ellos quiero nombrar a, a tres. Mus'ab ibn Umair. Mus'ab era un joven de una familia muy rica de la Meca, que por mantenerse firme en la religión y mantenerse en la fe, la familia le hizo a un lado y le dejaron de dar todo tipo de aporte económico, hasta que Mus'ab llegó a ser una persona pobre y emigró de Meca a Medina, y en Medina se dedicó a enseñar a la gente y pasó mucha dificultad y mucha penuria después de haber vivido en lujos. Lo hizo por la religión y se mantuvo firme hasta el último de sus días. Los sahaba al enterrarlo lloraron al ver su situación de cómo fue a un tiempo y cómo murió en tanta pobreza. Lo mismo Bilal, que fue un hombre torturado y se mantuvo firme en la fe hasta el último de sus días. Habbab ibn Arat también fue un hombre que se mantuvo en la fe. Fue también esclavo como Bilal y fue torturado por su amo por haber abrazado el Islam. Sin embargo, se mantuvo firme en la fe hasta que Allah Azza wa Jal les permitió. Fue Abu Bakr quien les libera después a Bilal y a Habbab para que en su libertad puedan practicar la religión. Dijo uno de los sahaba, Ubad ibn Sabit, que Allah se complazca con él, dijo: Bayana Rasulullah alayhi salatu wassalam ala sam'i wa ta'a fi usrina wa yusrina. Dijo: le dimos nuestra alianza al profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, nuestro pacto de la fe, que hemos creído en Allah y que vamos a apoyar a Allah y a su mensajero. Eso amaba el Bea. Le hicimos esta vega al profeta y que vamos a escuchar y que vamos a obedecer todo lo que se nos diga, ya sea en tiempos de facilidad económica o en tiempos de dificultad económica. Fiman shatina o makarhina. En momentos en los que nos veamos bien, nos veamos activos, nos veamos con salud, y también en los tiempos que nos veamos contrario a eso, que nos veamos en un estado de dificultad o un estado desfavorable. Y así hicieron los sahaba. Le apoyaron al profeta sallallahu alaihi wasallam durante su vida. Por eso decimos radiallahu anhu, que Allah se complazca con ellos, porque en dificultad y facilidad siempre estuvieron apoyando al profeta hasta el último de sus días. Hay muchos ejemplos también en la Umma, como los grandes sabios del Islam, los grandes cuatro juristas del Islam, como el imam Abu Hanifa, el imam Malik, el imam Shafi'i y el imam Ahmad, quienes fueron grandes ejemplos de conocimiento, de perseverancia en la religión desde muy niños, eh, involucrados en el aprendizaje, en la memorización del Corán, en la memorización de los hadices y la enseñanza de esto hasta sus últimos días. Tal vez el imam Malik, quien se mantuvo en la enseñanza de la religión, en su puesto como imán y mufti de Medina, más grande referente a su época hasta los últimos de sus días. El imam Ahmad también, uno de los más grandes compiladores del hadith de la historia, que recopiló muchísimos dichos del profeta viajando de este a oeste y de norte a sur para poder escribir sus libros. El gran sabio, el imam Ahmad, que fue gran maestro, maestro del imam al-Bukhari, maestro del imam Muslim, maestro del imam Abu Dawud y de muchos otros y de grandes juristas, que fue también injuriado y fue encarcelado injustamente en el tiempo de aquel imam, de aquel sultán de aquella época, que dijo que eh, se debe mantener una opinión sobre ciertos aspectos de la religión y de la aqida de esta manera. Pero el imam Ahmad vio que eso no estaba de acuerdo a lo que está en el Corán y a lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó. Y lo dijo abiertamente. Y dijo: lo correcto sobre esta situación es esto. Y a esta causa, el imam Ahmad, a pesar de su edad avanzada, posiblemente tenía más de 60 años cuando fue encarcelado. Fue encarcelado y fue puesto argollas de hierro y cadenas, y se mantuvo firme en su posición y la fe en la verdad hasta que incluso fue latigado el imam Ahmad, hasta que, bueno, Allah después decretó lo que decretó, salió, bueno, y los últimos días y un extraordinario legado de más de 30.000 hadices que se le atribuyen al libro del Imam Ahmad. También tenemos en el Islam el ejemplo del Imam
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, también se llamaba Ahmad, Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, que es uno de los las grandes figuras o íconos del Islam, un hombre muy prolífero, un hombre muy sabio, con más de 320 libros. Algunos de ellos caen en dos, tres, cuatro tomos, seis tomos. Este gran sabio también tuvo que soportar, estamos hablando del 1260 más o menos, al 1320 de la era gregoriana, cuando aparece este gran sabio. El Imam Ibn Taymiyyah fue profesor de otros grandes sabios del Islam, también entre ellos el Imam Ibn Kathir, el Imam Ibn al-Qayyim, que habitó en la zona de Siria. También por mantenerse firme en lo que es correcto, en lo que es la verdad. En ese momento la aqida, la creencia correcta, estaba siendo vandalizada, estaba siendo dificultada, comenzaban a aparecer sectas y él comenzó a explicar lo que realmente es el Islam y lo que es la creencia correcta. Y por escribir estos libros también fue llevado a la cárcel en muchas ocasiones, en más de 7 ocasiones, a veces unos meses y a veces unos años. En total, los biógrafos de este imán dicen, en total estuvo 17 años en prisión por mantenerse firme en su visión de la verdad, en lo que es correcto. Su legado, hasta el día de hoy, tenemos grandes libros de este sabio que son estudiados en todo el mundo y son libros que hablan claramente de lo que dice el Corán y lo que dice la Sunna. En todos los libros dice, Qala Allah, Qala Rasul, eh, y bueno, es uno de los grandes ejemplos de lo que es el istiqama, ya en un tiempo más contemporáneo. Sus alumnos también fueron ejemplos en ello. El famoso Ibn al-Qayyim al-Jawziyya también fue encarcelado en muchas ocasiones por mantenerse firme en la fe y por mantener las opiniones correctas de lo que es la revelación. Bueno, tenemos entonces estos ejemplos desde los profetas, del profeta Nuh, alayhi salam, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y aquellos grandes hombres que se mantuvieron en la guía de estos profetas, se mantuvieron firmes en la religión. Entonces nosotros, como personas que hemos venido en una parte más tardía de la nación del Islam, nuestra responsabilidad es mantenernos firmes y enseñar a nuestras familias lo que es la religión desde el principio hasta, inshallah ta'ala, el último de nuestros días. Y aquí les dejo unos consejos del profeta, alayhi salatu wasalam, para que nos van a ayudar a esto. El profeta sallallahu alayhi wasallam dijo, Taraktukum ala al-bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha ila halik. Les he dejado, es decir, a la religión del Islam, les he dejado blanca. Blanca, o también se puede traducir como transparente, pura, es decir, la religión del Islam, el profeta sallallahu nos la entregó, así como Allah Azza wa Jal, como Dios Todopoderoso, le pidió que lo haga transparente, cristalina, pura, sin nada de más, sin que le falte nada. Y si nos mantenemos a ella, vamos a alcanzar, inshallah ta'ala, el éxito en nuestro mundo y en el más allá. Después dijo, quien se desvíe de ella, podría destruir a sí mismo. Entonces, quien se aleja de la religión o quien trate de modificar a la religión se va a destruir a sí mismo. ¿Cómo lograr unos consejos acá? ¿Cómo lograr mantenernos firmes en la religión hasta el último de nuestros días? Les voy a dejar con unos consejos que inshallah les sean muy útiles porque es fácil leer o es fácil ver en la parte eh, más técnica, pero en la práctica debemos tener un poco de consejos. Primero es el aprendizaje de la religión. Debemos aprender la religión bien, la religión de manera correcta, y eso nos va a ayudar muchísimo a la práctica. Mientras más aprendan del Islam, mientras más aprendan lo que es la creencia y lo que más aprendan de lo que es haram, halal y de cómo se hacen los actos de adoración, van a ver que la religión es muy bonita y tiene ciertos puntos en donde uno puede ser flexible. No es tan rígida como muchas veces personas que abrazan el Islam lo ven, o personas de afuera del Islam le ven que es una religión muy, muy rígida y muy difícil. Pero mientras más aprendan del Islam, más van a ver que pueden practicar la religión. El segundo punto es la práctica en sí, es decir, aprender de la religión y llevarlo a la práctica. Y lo poco o mucho que aprendamos durante nuestros años de vida,
llevarlo a la práctica. Eso nos va a fortalecer en la religión y va a permitirnos estar y mantenernos en la religión. El otro punto es seguir aprendiendo de la religión, es decir, nunca dejar de aprender. No es que me dedico 2, 3 años y ahí quedó. No, debo tratar de seguir aprendiendo. Y por último, at-tawassut wal-i'tidal, un concepto importante en árabe, y es mantenerse eh, en un camino medio, ser ecuánime y no caer en ningún tipo de extremo. Tanto el extremo que es la exageración en la práctica, como el extremo de dejarlo a un lado y decir, bueno, ya no puedo cumplir con los rezos o no puedo cumplir con el ayuno, no va a ser esto, ya no puedo leer el Corán. No, ni tampoco exagerar y decir, bueno, voy a ayunar todos los días de mi vida. Es decir, en la parte media. El profeta Sallam nos dio este consejo, un hadith bastante conocido, y nos dijo, Saddidu wa qaribu, waghdu wa ruhu, wa shay'un min al-dulja, wal qasda al-qasda tablugu. Sí, y dijo, traten de llevar el camino medio, sin exagerar, vayan, vengan, es decir, hagan sus actividades, vayan a hacer las cosas del bien y hagan un poco de rezo por las noches, manténganse en el objetivo y inshallah así van a llegar hasta el final, así van a llegar al paraíso. Quiera Allah Azza wa Jalla hacernos de la gente del istiqama, de la gente de la perseverancia y que Allah Azza wa Jalla nos ayude en esta hermosa práctica de religión hasta el último de nuestros días. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz sea con todos ustedes. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون